En la guerra todo se vale, incluso utilizar equipo armamentístico de juguete. El ejército fantasma fue un engaño táctico de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Activado el 20 de enero de 1944, las tropas especiales del Cuartel General 23º, conocidas como el Ejército Fantasma, fueron la primera unidad de engaño táctico multimedia y móvil en la historia del Ejército de los Estados Unidos. Con una fuerza autorizada de 82 oficiales y 1023 hombres, bajo el mando del coronel veterano del ejército Harry L. Reeder, esta unidad única y ultra secreta era capaz de simular 2 divisiones completas, aproximadamente 30.000 hombres, y utilizaba sistemas visuales sónicos y de radio para engañar a las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, y así hacer creer a los alemanes que el desembarco aliado en Francia se realizaría al este de la costa y no en Normandía. De forma concreta, la misión de estos personajes contratados era conseguir de que el Führer creía que los aliados disponían de una gran cantidad de tropas adicionales. Así es que el Ejército Fantasma se ubicó en varios puntos estratégicos del mapa para dispersar a las fuerzas alemanas por toda la costa francesa y de esta manera debilitar las defensas de Normandía, donde se llevaría a cabo el verdadero asalto. Los soldados de este grupo fueron reclutados desde las más diversas profesiones: artistas, actores, diseñadores, arquitectos e ingenieros. Los hombres procedían de todo el país y de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran graduados de universidades prestigiosas, otros habían dejado sus trabajos, algunos eran soldados de carrera, otros eran reclutas, muchos graduados de West Point y ex participantes del programa de entrenamiento especializado del ejército fueron asignados al 23º, y se dijo que tenía uno de los coeficientes intelectuales más altos del ejército, con un promedio de 119. La creación de esta falsa unidad se comenzó a plantear en torno al año de 1943, año en que las fuerzas aliadas estaban ya decididas a acabar con el poder alemán por toda Europa. De hecho, esta necesidad se acrecentó después de que Hitler invadiera Yugoslavia y Grecia y comenzara la conocida Operación Barbarroja, el plan alemán para hacerse con el control de la Unión Soviética. Al poco tiempo, el Führer consiguió acabar con la paciencia aliada gracias a sus ansias expansionistas. Era el momento de detenerlo. Tanto británicos como norteamericanos establecieron que era hora de arrebatar el suelo galo a los nazis, aún a sabiendas del gran coste de vidas que supondría para sus fuerzas armadas. Estaba decidido. Lo idóneo era atravesar el escaso espacio que había entre el sur de Gran Bretaña y el norte de Francia con una gran flota y asaltar las playas fortificadas de Hitler en Normandía. Una vez dentro de Europa continental, solo era necesario ir ganando terreno a los alemanes hasta llegar a Berlín. Por ello, había que idear alguna estratagema para que los alemanes dispersaran sus fuerzas a lo largo de toda la costa norte. Así, el 26 de febrero, el presidente Franklin Roosevelt emitió una directiva de alto secreto sobre el plan de engaño diseñado para convencer a los alemanes de que Normandía no era el único destino aliado. Para llevar a cabo el engaño, la estrategia se dividía en 3 aspectos: el visual, el auditivo y el actoral. En la estrategia visual, el Ejército Fantasma utilizaba tanques, aviones o artillería inflable que de lejos o en la oscuridad de la noche parecían reales. Por ejemplo, la 613 División de Ingenieros de Camuflaje, equipada con cañones, jeeps, aeroplanos y tanques que los encargados inflaban con compresores de aire y luego ocultaban un poco imperfectamente para que la vigilancia aérea del enemigo pudiera detectarlos. Además, eran capaces de crear campos de aviación ficticios y baterías de artillería. En unas pocas horas empezaron a edificarse auténticos campamentos militares falsos y que no contenían más que solo aire. En las tiendas no había un solo soldado, en los cajones de madera no guardaban ninguna bala. Este material en principio se fabricaba de madera por parte de carpinteros experimentados. No obstante, terminó haciéndose de caucho para ahorrar tiempo y dinero, pero el engaño no acabó en ese punto. Los militares pensaron hasta en el más mínimo detalle. Para que los aviones de reconocimiento alemanes mordieran el anzuelo al sobrevolar los campamentos, se encargó a los soldados que realizaran surcos en la tierra similares a los que hacían las orugas de los blindados. El engaño auditivo consistía en simular con parlantes gigantes
Los fuertes ruidos que producían hombres y descargas de artillería. Estaba a cargo de sus operaciones el coronel Hilton Riley, quien, ayudado por ingenieros de los laboratorios Bell, habían acudido al fuerte Knox para grabar los sonidos de las unidades de infantería junto con una serie de efectos de sonidos que posteriormente llevaron a Europa. En cada montaje, los sonidos podían ser mezclados para crear el escenario que querían mostrar al enemigo. Las grabaciones se hacían con un grabador de cable, el antecesor de la grabadora de cinta, y luego se reproducían con poderosos amplificadores y parlantes montados en mitad de los caminos. El sistema alcanzó tal efectividad que los sonidos podían ser escuchados hasta 24 kilómetros de distancia. Las comunicaciones de radio estaban a cargo de la Compañía Especial de Señales. Sus operarios creaban falsas redes de tráfico, haciéndose pasar por operadores de radio de las unidades reales. Aprendieron a imitar el método de enviar mensajes en código Morse para que el enemigo nunca pudiera detectar la señal de radio real. Estos operadores transmitían falsas notificaciones que informaban de la llegada de unidades extranjeras. Incluso la estrategia llegó hasta los periódicos locales. Los sacerdotes de East Anglia escribieron a los periódicos locales quejándose del mal comportamiento de las tropas extranjeras. En el engaño actoral, finalmente se utilizaron efectos teatrales para complementar las simulaciones. Llamada por todos atmósfera, esta farsa incluía la visita de actores disfrazados con las insignias de generales de alto rango a lugares donde era posible que los agentes del enemigo los vieran, para simular que un gran ejército se encontraba cerca. Después los camiones eran mandados en convoys con solo 2 soldados en la puerta trasera para simular un camión repleto de infantería bajo la cubierta de lona. Además, los miembros de esta escurridiza armada mezclaban unos tanques reales con otros inflables para lograr a distancia un efecto más realista. Además, los campamentos fantasmas recibieron también la visita del rey Jorge VI y del alcalde de Dover. Sin embargo, la puntilla final de este engaño, y lo que probablemente terminó de convencer a los alemanes de que el ejército fantasma era real, fue el comandante al que se le otorgó el curioso honor de dirigir este batallón, el general George Patton. La elección no podía ser más acertada, pues este oficial tenía una hoja de servicio lo suficientemente reseñable como para generar cierto respeto en los alemanes. Tomada esta decisión, se encargó al militar que realizara una gira europea en la que fuera ampliamente fotografiado. El 26 de enero de 1944, Patton fue finalmente llevado a Inglaterra para supuestamente comandar el ejército fantasma. Finalmente, y a sabiendas de que los alemanes ya habían mordido el anzuelo, solo era poner en práctica la última parte del plan para hacer creer a los alemanes que el propio día D recibirían 3 grandes ataques en varios puntos de la costa norte de Francia. De hecho, la noche del 5 de junio, pocas horas antes de la invasión, se preparó varias unidades con el fin de simular la movilización de una ingente cantidad de hombres, y varios bombarderos lanzaron tiras de aluminio para simular en la pantalla de los radares alemanes la aproximación de un convoy invasor a la costa del cabo de Antifer. La operación funcionó a la perfección. Los alemanes enviaron instantáneamente notificaciones informando que en Calais y Dunkerque, una ciudad portuaria alejada de Normandía, se esperaba la llegada de una gran flota aliada. Tras este engaño, comenzó el desembarco de Normandía. Desde 1944 hasta el final de la guerra, el 2 de septiembre de 1945, las tropas especiales del Cuartel General 23º sirvieron en toda Europa, desde Normandía, Francia, hasta Bélgica, Luxemburgo, en el Rin en Alemania, y llevaron a cabo más de 20 operaciones de engaño. Después de la guerra, los soldados de la unidad juraron mantener el secreto. Los registros se clasificaron y el equipo se guardó, a excepción de un artículo de periódico.